amaba la iglesia del Señor. Por eso el apóstol Pablo en una de los escritos dice que él no se reservó absolutamente nada, sino que le anunció todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo se aseguró que la iglesia conociera a plenitud quién es Dios, su obra, para que todos caminaran y para que hoy nosotros caminemos conforme a la voluntad del Señor, como es digno del Señor. Y el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Corintios, o escribiendo a la iglesia en Corinto, también podemos decir, él trató y corrigió los problemas que había, y recordemos que había problemas de división, había problemas morales, había problemas serios entre hermanos, y el apóstol Pablo comienza a tratar cada uno de esos casos, de esos problemas, y comienza a corregirlos. Y dentro de esos problemas, también el apóstol Pablo trata un tema muy delicado, y era precisamente cuando la iglesia se reunía para comer la cena del Señor. Para, como dicen en otros contextos, para la comunión o para comulgar. Y dice la palabra que había desorden. No lo estaban haciendo de la manera adecuada. Por eso, en este texto que hemos leído con nuestro hermano Gonzalo, encontramos ahí un título, ¿cierto? ¿Cuál es el título que encontramos ahí? Tomando la cena. ¿De qué manera la estaban tomando? La estaban tomando de manera indigna. O sea, de la manera que no era digna del Señor. Y el apóstol Pablo lleva a la iglesia para que a partir de ese momento en adelante, entonces participen de la cena del Señor de manera digna, como el Señor lo ha establecido. Es la manera digna. Por eso, amados hermanos, él habla de lo delicado que es comer y beber la cena del Señor sin discernir o sin entender lo que es el cuerpo de Cristo o qué es el cuerpo de Cristo. Y recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es cada creyente, cada creyente. Aquí, amados hermanos, en esta carta el apóstol Pablo trata con el pecado moral, pecado personal y también con el pecado que involucra a los demás hermanos. Por eso es necesario que hoy, que es una fecha importante para la iglesia, que es el momento de participar del pan y de la copa, cada uno de nosotros nos probemos a sí mismo. Llévese esta frase: pruébese antes de comer y beber. Pruébese antes de comer y beber. Cada vez que hacemos el saludo a la iglesia, a mí me gusta usar uno de los versículos con que voy a enseñar. Y esta mañana saludaba a la iglesia y le pasaba el micrófono a uno de nuestros hermanos para que también saludara con esos versículos que están en el Salmo 139, versículos 23 y 24. ¿Qué dice el salmista ahí en el Salmo 139, 23 y 24? ¿Recuerdan? Dice el salmista: examíname. ¿A quién le dijo que lo examinara? Al que estaba al lado. Hermano Ciro, examíneme. Hermano Fernando, examíneme. ¿Sí? Hermana Gloria, examíneme. ¿O a quién le dice el salmista, examíname? El salmista le dice, examíname a aquel que tiene conocimiento pleno de todo cuanto hay en mi corazón. Por eso dice, examíname, oh Dios, y conoce. ¿Qué es lo que le pide que examine y conozca? El corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Luego, ¿qué más dice? Pruébame y conoce mis pensamientos. ¿A dónde está llegando el salmista? ¿A lo más
a lo más recóndito, a lo íntimo, y luego le hace una petición o una segunda petición. La primera es examíname y la segunda es guíame, examíname, y luego le dice y guíame en el camino eterno. Claro. Señor, si ves si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Será que hay cosas que se nos pueden quedar ahí, hermanos, sin confesar? ¿Qué cree usted? ¿Será que sí? ¿Será que no? Les voy a contar una experiencia personal. Cuando estaba, eso hace unos años atrás, cuando estaba meditando en estos versículos, yo dije, bueno, ¿será que hay cosas que se me quedaron ahí sin confesar? Claro, el pecado conocido tiene tratamiento mediante la confesión, pero hay pecado desconocido, hay pecados que cometemos y no nos damos cuenta, no somos conscientes que hemos pecado y esos pecados son limpiados mediante la comunión con Dios por medio de la palabra. Cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, quiere decir que mi ejercicio con la palabra del Señor, ella me va purificando y en ese purificar también la palabra misma se encarga de sacar lo que está por allá escondido, lo que no hemos confesado al Señor. Y me puse a orar y le dije, Señor, hay cosas que aún no te he confesado. Examíname, Señor. Mira allá en lo más profundo de mi corazón, de mis pensamientos, y si hay algo allá que impide mi perfecta comunión contigo, mi íntima relación contigo, Señor, ponlos ahí presentes, porque necesito hoy ponerlos a cuentas. ¿Qué cree usted? ¿Qué pasó? ¿No pasó nada? ¿Qué cree usted? ¿Pasó algo o no pasó nada? Sí, hermanos, sí. Y le di gracias a Dios, porque sí había cosas de mi adolescencia, actos de rebeldía, actos de pecado que ahí estaban y vinieron a mi mente, porque Él conoce mis pensamientos, conoce mi corazón y mis pensamientos, y me permitió el Señor ese día, ¿sabe qué me permitió? Descansar en la paz del Señor. Y aquí sigo vivo. ¿Por qué me permitió descansar en la paz del Señor? Porque es que a veces dice que descansar en la paz del Señor es morirse. Los que mueren sin Cristo no descansan en la paz del Señor. Los que mueren sin Cristo apenas van a comenzar su peor tormento. Ese día descansé plácidamente en el perdón que el Señor nos ofrece. Por eso, en esta mañana, bueno es que antes de comer y beber, nos nos probemos, que el Señor nos examine, que el Señor esculque en lo más profundo de nuestro ser si todavía hay cositas que por ahí necesitamos resolver. El apóstol Pablo en esta porción, voy a decirlo de esta manera, quizás preocupado por la iglesia, preocupado por la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted mira más adelante dice que hay muchos enfermos. Sí lo recuerda que ya lo leímos. Hay muchos enfermos. Hay muchos, ¿qué más dice? Debilitados, o sea que estaban en cama, estaban delicados en cama, muriendo, estaban muriendo. Y otros ya habían agarrado el sueño, ¿sí? ¿Cómo? Marcado calavera, ya habían marcado calavera. Y otros duermen. ¿Qué quiere decir eso? Es una palabra muy suave para decir que muchos se habían muerto ya. Ahora, de esos que estaban enfermos, de esos que estaban debilitados y de esos que habían muerto, pregunto, ¿cuál había sido la causa de su enfermedad, la causa de su debilitamiento y la causa de su muerte? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? La causa de su enfermedad, de su debilitamiento y de su muerte. El no
acomodarse a la forma de Dios y querer seguir viviendo a su propia manera, el participar de la cena del Señor indignamente. Por eso el apóstol Pablo en la amonestación le dice: cuando os reunís, no es para lo mejor, cuando os reunís es para lo peor, porque estaban comiendo de manera indigna. Y cuando comían de manera indigna, se hacían acreedores, por así decirlo, de disciplina del Señor, de disciplina del Señor. El Señor, ¿a quién disciplina? A sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. Y a veces nosotros creemos: no, pues yo voy a seguir así, de igual manera. Pues si el Señor me disciplina, que me discipline, pudiera decir alguien, ¿no? Pero también recordemos que dice la palabra: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y al presente ninguna disciplina es motivo de ¿qué? De gozo. O sea que es duro. El rejazo es duro. Por eso nos es necesario, hermanos, seguir lo que la palabra del Señor nos muestra, para que andemos como es digno del Señor y participemos de la cena de manera digna del Señor, como Él quiere. El apóstol Pablo, amados hermanos, en esta porción que hemos leído, primero que todo presenta una advertencia, ¿no? Presenta una advertencia a la iglesia. Lo segundo, le muestra la solución, el camino que cada uno de nosotros debe tomar para que las cosas se hagan bien. Y por último, nos muestra el propósito por el cual el apóstol Pablo está tratando este tema con la iglesia. Así que dice la escritura en los primeros versículos versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Pablo presenta la advertencia. Pablo está hablando de el peligro de tomar la cena del Señor de manera indigna, porque el que la toma de manera indigna, ¿qué dice la Escritura? Será culpable, será culpable. ¿De qué será culpable? Dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por eso es necesario pensar, entonces, ¿qué implica o qué es la palabra indignamente? Cuando dice que el que la tome indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La palabra indigna quiere decir de manera muy puntual, sin discernimiento. ¿Qué es discernimiento? ¿Qué es discernir? ¿Ah? Sin entender. ¿Qué es discernir? Entender. Diferenciar, muy bien. Distinguir, diferenciar. Discernimiento. ¿Cómo? Muy bien, tener pleno conocimiento de todo lo que estoy haciendo. Yo necesito saber qué es lo que estoy haciendo. Ahora, también tiene que ver, cuando dice el que la tomare indignamente, es decir, sin discernir el cuerpo del Señor, tiene que ver también con restarle valor a la cena del Señor. No le podemos restar valor. Cuando llega el momento de participar del pan y de la copa, no podemos pensar de que es algo más, de que es un pedazo de pan, un poco de jugo de uva o de vino, más. No, no podemos tomarlo como algo común. Por eso, hermanos, la cena del Señor es para la iglesia, para quien entiende la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aquel que es consciente que delante del Señor es indigno, pero que la obra de Cristo en la cruz y que por haber recibido por la fe ese sacrificio, ahora lo hace digno del Señor. Y entonces lo va a tomar con reverencia, lo va a tomar en santidad, consciente de que
Ahora soy miembro del cuerpo de Cristo, consciente de que Cristo es mi cabeza. Cristo es mi cabeza. Por eso, amados hermanos, no podemos permitir que se le reste valor a la cena del Señor. No podemos tomarlo como algo común. Como algo común, no. Yo les voy a decir esto, hermanos. Cuando a mí me entregan o tomo, voy a decirlo de esta manera mejor, cuando yo tomo ese pedazo de pan, hermanos, yo respeto ese pedazo de pan. Ese pedacito de pan yo lo respeto. Porque en ese momento tiene un valor importante. Significa el cuerpo de Cristo. Estoy recordando que Cristo fue entregado por mis pecados, fue molido por mis pecados. Por eso es algo personal. Lo tomo y lo como. Como dice el apóstol Pablo y el Señor, tomad de él, comed de él. ¿Quién? Vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Los creyentes. Tomad de él todos. Estoy hablando de diferentes versiones que nos presenta y nos amplía un poco más. Tomad de él todos. Cada uno tome y coma. Cada uno tome y coma. Yo recuerdo en una oportunidad que no alcanzó el pan para los que estábamos participando, ni las copas alcanzaron. Entonces, para que todos participáramos, ¿qué hicimos? Compartimos. Compartimos, pero entre creyentes. Entonces, partimos. Y por parejas de esposos, entonces nos unimos, partimos y bebimos de la copa todos, bebimos de la copa y pasé la copa porque el ejercicio que hizo el Señor Jesús la noche que instituyó la cena no era una copa para cada uno, no eran 120, ni 140, ni 200 copas que había. ¿Cuántas copas había? Bebed de ella, todos. Y ahí implicaba que era una y ya era una copa en el momento. ¿Y el pan, cuántos panes eran? Uno, y todos fueron tomando del pan. Bueno, como cuando eso no había COVID, nadie tenía como esa prevención de tomar de la misma copa. Entonces, hicimos el ejercicio de partir el pan y bebimos en una misma copa dos, entre creyentes. Por eso, hermanos, usted no puede compartir el pan y la copa con aquel que no es creyente, porque eso significaría tenerla por común. Los hijos míos nos veían participar de la cena del Señor y nos veían que comíamos. ¿Y qué cree usted? ¿Que el niño quería o no quería? Sí, pero nunca les di de mi pan, nunca les di de mi copa, porque era mi relación con Dios. Bueno, nosotros los enseñamos desde pequeños que no hagan pataleta por lo que quieren, ¿sí? Nos los enseñamos, gracias a Dios hasta ahora nos ha funcionado, hasta ahora, espero que siga funcionando. No hacer pataleta por lo que quieren. Si se puede, bien, y si no, no pasa nada. Entonces, ¿querían que les diéramos? No, papi, todavía no es el momento de que participes de este pan y de esta copa, ya llegará el momento. Entonces en casa me preguntaron, ¿cuándo es el momento? Y les expliqué cuándo era el momento. ¿Qué debí decirles? Cuando hayas recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador, cuando seas salvo por la gracia del Señor, ese día también será tu deber, ¿sí? Tu deber, tu privilegio de tomar el pan y la copa. Pero por ahora, no. Por ahora no. Porque si yo como y le doy a mi hijo, hermanos, mire, es en un acto, en una línea delgada, estoy teniendo ese pan que representa en el momento algo importante para mi vida espiritual, lo estoy teniendo como un pedazo de pan que puede comerlo todo el que quiera. No, no es
para los no creyentes. Y yo soy responsable de eso, de que sea mi relación. Por eso no podemos tomarla de manera común. Los corintios llevaban comida para participar todos. ¿Y qué dice la Escritura respecto del momento cuando comían? Que unos se adelantaban, no esperaban para comer en orden, sino que cada quien comía cuando quería. Y unos llevaban bastante y comían hasta saciarse, y llevaban el vino y bebían hasta embriagarse, hasta emborracharse. En ese sentido estaban dándole un valor común a la cena del Señor, y es lo que el apóstol Pablo está corrigiendo. No es así. Si alguno tiene muchas ganas de comer, si alguno tiene hambre, ya sabe, ¿no? ¿Dónde puede comer? Hasta que se le pare el ombligo si quiere. ¿Dónde? En la casa, en la casa. Pero en el Señor y en su iglesia todo debe hacerse como decentemente y con orden. Entonces, amados hermanos, no podemos tomar el pan y la copa como si fuera algo común. Hay que darle el valor que en el momento requiere. El Señor dice, el pan que partimos no es el cuerpo de Cristo. Y la copa de bendición no es la sangre de Cristo. Lo es, lo es. Y lo entendemos perfectamente. Y yo quiero que en este punto lo entendamos perfectamente, porque en otros contextos hay cierto grupo, iglesia, religión, como se quiera llamar, que creen que cuando el pan entra a la boca se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. No, no es eso. No es eso. No es eso. No es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice, el pan que bendecimos no es el cuerpo de Cristo. Está preguntando, ¿y la copa de bendición no es la sangre de Cristo? Sí lo es. Y ellos lo debían entender. Pero eso no quiere decir que cuando usted lo coloca en su boca, entonces hay una transformación. No, no. Es el elemento que nos recuerda que Cristo entregó su cuerpo en la cruz, y su cuerpo fue maltratado, fue molido por nuestros pecados. Y la copa es el elemento que nos recuerda que Jesucristo derramó hasta lo último de su sangre por nuestros pecados. Tanto que dice la palabra que cuando fue traspasado con la lanza, de su costado brotó agua y sangre. Ya no era sangre, sino que ya viene la mezcla, agua y sangre. Pero ya el Señor había entregado su espíritu. Así que, amados hermanos, siguiendo el texto, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Culpado de la sangre quiere decir que está pecando contra Cristo, que está pecando contra el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, traerá consecuencias a su vida, y las consecuencias tienen que ver con disciplina. Disciplina. El Señor disciplina a los suyos. Él corrige a los suyos. Un día hice la pregunta, si un creyente toma la cena del Señor indignamente, ¿qué pasa? Y los hermanos respondieron acertadamente. Juicio come y bebe para sí. Vendrá disciplina del Señor sobre él. Y si un no creyente la toma, ¿qué pasaría? Entonces respondieron, viene juicio sobre él también. No, no pasa nada. Ya él está bajo el juicio de Dios. Y Dios no va a disciplinar a quien no es hijo. Dios va a disciplinar al que es hijo. Al que no es hijo, no. Entonces Dios corrige a sus hijos. Al que no es hijo, Él no lo corrige. ¿Cuántas veces le ha dado ganas a usted de corregir a un hijo ajeno? Dígame la verdad. Muchas, ¿no? Muchas. Y hasta decimos, ojalá fuera hijo mío. Y si fuera hijo mío, ¿cierto? Y nos da ganas, pero ¿lo hacemos?
No. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún derecho ni autoridad sobre ese niño. Lo dejamos quieto. Bueno, pero si es un hijo nuestro, ahí sí lo disciplinamos, porque tenemos toda la autoridad, todo el derecho sobre ese hijo y lo disciplinamos. ¿Para qué lo disciplinamos? ¿Ah? ¿Para qué lo disciplinamos? ¿Para vengar lo que hizo? ¿Para saciar nuestra ira sobre él? ¿O descargar nuestra ira sobre él? Porque pudiera ser, ¿no? ¿Cuántas veces hemos castigado a nuestros hijos con ira? ¿Lo hemos hecho o no lo hemos hecho? ¿Correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Los hemos castigado por venganza? ¿Usted se ha vengado de su hijo? No me diga mentiras. A veces es posible, puede ser que castiguemos a nuestros hijos en venganza porque no satisfizo nuestra demanda y entonces descargamos sobre él nuestra rabia para que aprenda a respetar y puede convertirse en venganza por no haberme obedecido. Pero qué bueno es que cuando los disciplinemos, sea desobediencia, grosería, que todo se resume en rebeldía. Cuando lo disciplinemos por rebeldía, que lo hagamos muy conscientes, que lo hagamos con amor, que lo hagamos con el propósito de corregirlos y no de descargar sobre ellos nuestra ira. Hermanos, Dios no disciplina a sus hijos para descargar sobre ellos su ira, porque la ira de Dios ya fue descargada. ¿Alguien recuerda dónde fue descargada la ira de Dios? La ira de Dios fue descargada sobre su Hijo en la cruz del Calvario. Allá fue descargada la ira de Dios sobre Cristo, sobre el único que podía cargar sobre sí la ira de Dios. Ahora nosotros, hermanos, por el Señor ya no somos tratados con ira, sino como hijos. Y la disciplina del Señor es por amor, porque dice la palabra que al que ama, disciplina. Entonces el Señor lo hace con amor y lo hace con el propósito de corregir nuestra manera de vivir. El apóstol Pablo presenta entonces el peligro de tomar la cena del Señor para que no comamos, para que no bebamos del Señor indignamente, para que no le tengamos por común a su sacrificio, para que no venga sobre nosotros la disciplina de Dios. Por eso dice el versículo 28, por tanto, está colocando aquí la solución. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Pruébese cada uno. Y el apóstol Pablo es muy reiterativo. Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Hay redundancia ahí? Pareciera, ¿cierto? Es como un énfasis fuerte. Porque es que en esta prueba, en este autoexamen, el Señor no nos permite pensar ni siquiera en el compañero. El Señor no nos permite pensar en la esposa. Así la noche anterior haya habido problemas, alguna discusión, el Señor en este momento no nos permite pensar en la esposa, ni en el esposo, ni en el hijo, ni en el hermano, ni en nadie. ¿Solamente en quién? En mí mismo. Por eso dice de manera reiterativa, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y después de probarse, ¿qué debe hacer? Absténgase. No, no dice que se abstenga. Después de probarse, ¿qué debe hacer? Coma y beba. Coma y beba. Por eso al principio dije, pruébese antes de comer y beber. Pero coma y beba. Porque es una orden del Señor. Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Tomad, comed, tomad, bebed. Eso es una orden que recibimos del Señor. Necesitamos antes de probarla. Recuerde que en la iglesia en Corinto había problemas entre hermanos, entre creyentes. Mira, hermanos, aquí el apóstol Pablo no está enfocado en que si mintió o no mintió. Aquí el apóstol Pablo no está enfocado en que si defraudó o no defraudó. Aquí el apóstol Pablo está enfocado es en no tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo y sin estar en paz con el hermano, porque el hermano es precisamente el cuerpo de Cristo. Yo recuerdo que en otros tiempos era más fácil, hermano, era más fácil cualquier prueba, era más fácil que la prueba de participar de la cena, sí o no. Y decían que hubiera por ahí 10 participaban de la cena. ¿Y sabe cuáles 10 eran? Los más hipócritas. Sí, porque les ponían una prueba, hermano, según las leyes de los hombres, difícil, porque parece que nosotros salimos más estrictos que Dios en cuanto a las normas. El detalle es que al hombre le encantan las normas. ¿Sí sabe usted eso? Al hombre le encantan las normas. Las iglesias donde hay más normas, donde hay más legalismos, donde hay más doctrinas de hombres, es donde más abundan los adeptos. Porque para decir que son miembros de Cristo, pues del cuerpo de Cristo tocaría ya mirarlo muy bien, mirarlo con lupa. Ahí abundan los adeptos. Pero donde se invita a vivir conforme a la voluntad de Cristo, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, es más complicado. Porque no creemos que el Señor sea así de bueno. No creemos que el Señor sea así de considerado con nosotros. No lo creemos. Entonces queremos que nos la pongan difícil. Y recuerdo que eran pocos los que participaban de la cena del Señor. Había que estar, mejor dicho, humanamente, porque el Señor ya lo hizo, pero humanamente había que estar, era impecable, casi entrar a la iglesia levitando. Casi. No. El Señor le está hablando a hombres y mujeres como usted y como yo, que luchamos con nuestra carnalidad, que luchamos contra el pecado que está presente en nuestros miembros mortales. El Señor está tratando, el apóstol Pablo está tratando, la escritura está tratando con hombres como nosotros que fallamos, que pecamos. Pero aquí nos está advirtiendo el Señor, no tomes la cena del Señor de manera indigna, sin discernir el cuerpo de Cristo. Y no tomes la cena del Señor si tú estás disgustado con tu hermano. No la tomes. Reconcíliate antes de tomarla. En el capítulo 3, versículo 3 dice, porque habiendo entre vosotros celos y disensiones, pleitos entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo hace esa pregunta para que tuvieran en cuenta que la manera de vivir entre ellos en pleitos, aborreciéndose, no era correcta. Y si iban a tomar de la cena del Señor aborreciéndose, eso es no entender el cuerpo de Cristo, de que usted y yo somos miembros del mismo cuerpo. Más adelante, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 20, dice el apóstol Pablo, pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero. Y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros, ¿qué cositas? Estoy en segunda los Corintios 12, 20. Que haya entre vosotros, ¿cuáles cositas? Que haya entre vosotros contiendas. ¿Qué otra cosita? Iras. ¿Qué otra cosita? Murmuraciones. ¿Qué otra cosita? ¿Ah? Divisiones. Contiendas, envidias, iras.
divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias. ¿Y qué más? Y desórdenes. Oye, hermano, el apóstol Pablo cuando dice, no quiero encontrar con esto, no quiero encontrar con esto, escúchame bien, cuando el apóstol Pablo dice, no quiero encontrarme con esto, ¿por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Porque lo había, porque ahí lo había. Pero si nos permitieran a nosotros juzgar esto, les pregunto, ¿eran dignos de participar de la cena del Señor con todo esto? Si nos permitieran juzgar, si nos permitieran a nosotros juzgar esto que había en la iglesia en Corinto, pregunto, ¿nosotros le daríamos luz verde para que participaran de la cena del Señor? César, lo estoy pensando, dice César, lo estoy pensando. Si nos dijeran a nosotros, evalúen la iglesia en Corinto y determinen ustedes si ellos deben o no deben participar de la cena del Señor, ¿usted le daría luz verde a la iglesia en Corinto para que participara de la cena del Señor? Porque allá había solamente estas pocas cositas. Contiendas. ¿Qué es contiendas? ¿Con tiendas o con supermercados? ¿Cómo es? ¿Qué son contiendas? Bueno, contendían entre ellos, ¿no? Vivían era discutiendo, discusiones. Envidias. ¿Será que un envidioso debe participar de la cena del Señor? Un creyente envidioso, claro está. ¿Qué dice usted? ¿Por qué no dicen nada? O mejor no digan nada. Iras, un creyente iracundo que por nada se le vuela la piedra, como dicen por ahí, debe participar de la cena del Señor. ¿Por qué no? Mejor no digan nada. Divisiones, los divisionistas, los que viven separando a hermanos de otros hermanos. Uy, hermano Iván, supo que César andaba por ahí hablando mal de usted. Ese man como que lo lleva usted en la mala. ¿Qué está haciendo el que le diga eso a Iván respecto de César? ¿Lo está uniendo a César o separando de César? Lo está dividiendo. Mm. Y aquí se sientan los, aquí se sientan los que están con Gerson, aquí se sientan los que están con Juan Daniel, aquí se sientan los que están con Vladimir, aquí se sientan los que están con Hernando y aquí se sientan los que están con Cristo. Más poquitos, más poquitos. Divisiones. ¿Ah? Imagínese usted, y es la comunión del cuerpo donde debemos estar bien, bien unidos, pero había divisiones. ¿Qué otra cosita había? Maledicencias. ¿Qué son maledicencias? Males, maledicencias es males decires. O sea, andar diciendo males de otro. Maldecir incluso a otros. Murmuraciones. ¿Eso es común o no es común? Gracias a Dios que, bueno, que eso es del puente para allá. ¿De cuál? No me pregunte, pero es del puente para allá. ¿Qué es murmurar? Hablar en tono bajo, ¿cierto? Cuchicheo, ¿cierto? Hablar de alguien cuando no está. Divulgar una mala fama de alguien, entre otros. Todo eso es murmuración, quejarse de alguien o de algo, ¿sí? Con otros, comentarlo, eso es murmuración. ¿Y qué hacen las murmuraciones? Destruyen. Las murmuraciones destruyen. Muy bien. Rebeldías, perdón, soberbias, soberbias. ¿Qué es soberbia? ¿Ah? ¿Qué es soberbia? Arrogancia, era un arrogante, ¿no? Aquí el único, orgulloso. Desórdenes. Hermanos, vuelvo y les pregunto, si nos concedieran a nosotros
el juzgar quiénes sí y quiénes no, ellos eran dignos de participar de la cena o no. ¿Ah? Muy bien. Otra pregunta. ¿Somos mejores nosotros que ellos? ¿Ah? Igualitos, del mismo material. No somos mejores que ellos. Ellos luchaban con esto. Todo, la suma de todo esto, ¿cómo se llama? Pecado. ¿Cierto? La suma de todo se llama pecado. ¿Luchamos nosotros con el pecado? Sí. Entonces, humanamente digno, ninguno. Pero el Señor, por su obra y por su misericordia, nos hace dignos. Por eso yo tengo que hacer como el que lava tripas. Eso es una expresión muy áspera mía, ¿no? Pero yo no tenía ni idea que era lavar tripas. Un día que comenzamos en este mundo de sacrificio de animales y toda la cuestión para actividades en la iglesia, aprendí a lavar tripas y para que las tripas queden bien lavadas, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Ah? Hay que darles la vuelta. Hay que darles la vuelta. O sea, lo de afuera tiene que quedar para adentro, porque si no, no queda bien lavada la tripa. Hermanos, cuando el apóstol Pablo aquí dice que mostrándonos el camino, la solución para que no participemos de la cena del Señor indignamente, que es examinarnos, en otras palabras, hermano, si no se acuerda de más de lo que estoy diciendo, examinarnos, ¿qué significa? Hombre, darnos la vuelta, como el que está lavando tripas, para que quedemos bien limpios, bien examinados. Tenemos que introducirnos dentro de nosotros mismos para revisar realmente en este punto. ¿Sabe qué es lo que tengo que revisar? ¿Cómo está mi relación con mi hermano, con otros creyentes? ¿Cómo está mi relación con otros creyentes? Ayer precisamente una hermana me decía, pastor, yo necesito arreglar una situación. ¿Cómo lo hago? Qué bueno que le digan a uno, necesito arreglar una situación. ¿Con quién? ¿Con cuál de las empresas de servicios públicos? No, 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 no. Es con un hermano de la iglesia. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque las situaciones con las empresas, ¿cómo se arregla? Con plata. Pero con los hermanos, ¿cómo se arregla? Mire, muy bien, pero vamos paso por paso. Primero, humillación. Para arreglar los problemas con los hermanos, primero, primer paso, ¿cuál es? Humillación. Alcen la mano a los que les gusta humillarse. Los felicito por su sinceridad. Todos alzaron la mano. Ah, no, ninguno, ¿no? Ninguno alzó la mano. Humillación. ¿Por qué humillación? Porque lo primero que tengo que hacer es reconocer mi error. Mire, lo más humillante para el ser humano es doblegar su orgullo. ¿O no? ¿Le cuesta doblegar su orgullo? ¿O no le cuesta? A mí me cuesta, hermanos. ¿Para qué voy a decir que no, sí, sí? Doblegar el orgullo para reconocer que yo fallé o para reconocer que debo darle a él paso sufriendo yo el agravio. ¿A cuántos les gusta sufrir el agravio? Alce la mano. Los que les gusta, les encanta sufrir el agravio. ¿Qué es sufrir el agravio? Prácticamente asumir algo que usted no hizo. Pero bueno, está bien. Si esto me lleva a resolver mi conflicto, mi problema con el hermano, pues voy a sufrir el agravio. Eso es lo que le recomendó el apóstol Pablo a los Corintios. ¿Por qué más bien no sufrís el agravio?
En lugar de estarse demandando, discutiendo y llevándose a los tribunales, sufren el agravio mejor y destensionen esta cuestión. Bájenle sufrir el agravio. Humillación, ¿cierto? Reconocer, doblegar mi orgullo. ¿Dónde hago eso? ¿Dónde lo debo hacer? Aquí, en mi interior, estando en casa, en la habitación donde esté en comunión con Dios, ahí. Segundo paso, ¿cuál es el siguiente paso que debo hacer o que debo dar? Después de humillarme. Ir, ir a la persona. Al agraviado o al agraviante. Pero voy. ¿Cómo debo ir? Humillado todavía. Eso debe permanecer ahí y ojalá nunca cambies. Forever, nunca cambies. Siempre humilde, siempre humillado. ¿Cierto? Y voy y busco a la persona. ¿Con qué espíritu? No, pues hermano, pues yo vengo aquí para que arreglemos esto porque es que... No, hermano, tengo que llegar humilde, hermano. Vengo a que me regale unos minuticos, nos sentemos a hablar. Necesito ponerme a cuentas con usted. Y uno va y busca al hermano y se perdona en lo que tenga que perdonarse, mutuamente. Hermano, porque no podemos dejar que nos gane la soberbia, la ira, el enojo, raíz de amargura. No podemos dejar que nos gane absolutamente nada de eso, porque ahí se enquista y entonces me va a generar a mí serios problemas, serios problemas. No me permitirá tomar la cena del Señor dignamente porque no he solucionado. Dice la Escritura, pruébese a sí mismo, pruébese cada uno a sí mismo y luego ¿qué? Coma y beba. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Lo dice? ¿Sí lo está mirando en la Escritura o no? Coloque, por favor, Santiago, el texto ahí. Y coma del pan y beba de la copa. ¿Nos da opción el Señor a elegir si comemos y bebemos o no? ¿Nos da opción? No. Nos está mandando a examinarnos y comer y beber. Muy bien. Examina entonces, examinar nuestra relación con Dios, examinar nuestra relación con el hermano. ¿Cuál es el termómetro de que mi relación con Dios está bien? Muy bien. El termómetro que me dice si estoy bien con Dios es mi relación con el hermano. Y voy a recordar un versículo para que lo apliquemos aquí, porque si no amo a mi hermano a quien he visto, ¿cómo? ¿Recuerdan el apóstol Juan? ¿Cómo voy a amar a Dios a quien no he visto? Entonces vamos a aplicar ese versículo. Si no soy capaz de estar en comunión con mi hermano a quien veo, ¿cree usted que voy a estar en comunión con Dios a quien no veo? Hermano, mi comunión con mi hermano en la fe muestra cómo está mi comunión también con Dios. Si estoy bien con Dios, estoy bien con mi hermano, en completa paz, en completa comunión. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, dice la escritura, juicio come y bebe para sí. O sea que está haciéndose merecedor de la disciplina de Dios. Y podemos pensar, pero bueno, siquiera que es Dios el que me va a disciplinar, y hasta alguno pudiera sacar de allá de sus versículos que se sabe y casos que se sabe, la petición de David cuando Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Recuerdan? ¿Cuál fue la condición? ¿Que te entregue en manos de tus enemigos o que yo mismo te aplique el torniquete? ¿Qué dijo David? ¿Ah? Señor, hermanos de hombres, no me entregues. ¿Por qué?
Porque el hombre es cruel, el hombre es inmisericordia. Él sabía que lo que le venía no era fácil, que Dios también iba a agravar su mano sobre él, pero que Dios tendría misericordia. La disciplina de Dios es con amor. La disciplina de Dios es con misericordia, pero el hecho de que sea con amor y misericordia no quiere decir que no duela, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, de nuestro Dios. Entonces, amados hermanos, nos es necesario examinarnos y enmendar lo que tengamos que enmendar, estar bien en nuestra relación con Dios y estar bien en nuestra relación con nuestros hermanos. Versículos 31 y 32. Bueno, 30 al 32. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Aquí está presentando el apóstol Pablo el extremo al que llegaron algunos hermanos. ¿Por qué llegaron a ese extremo? Porque no quisieron examinarse a sí mismos. El que se examina a sí mismo no cae en este extremo de ser tratado por la mano de Dios, disciplinándoles y castigándoles, por así decirlo, para corregirlos con enfermedades leves, severas y con la muerte como disciplina. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor disciplina muchas veces con la muerte? Miremos el versículo 31 al 32. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos o no seríamos, dice, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, dice, somos castigados ¿por quién? Por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amados hermanos, el propósito por el cual el Señor castiga, disciplina, es para, o es porque ya ha sido librado de la condenación. El Señor no nos va a tratar a nosotros, sus hijos, como si no lo fuéramos. El Señor no nos va a tratar de la misma manera como trata a los no creyentes. Los no creyentes ya han sido condenados por cuanto no han creído. Pero nosotros que hemos creído, no seremos tratados de la misma manera, seremos tratados diferente. Pero esa forma diferente no quiere decir que no tenga un costo. La disciplina de Dios, amados hermanos, es precisamente para no condenarnos, para no tratarnos de la misma manera que trata a aquellos que no creen. Pues si nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados por el mundo. Amados hermanos, yo quiero en esta mañana terminar haciendo unas preguntas que cada uno de nosotros debe responder. Unas preguntas sencillas como, ¿estoy discerniendo bien el cuerpo de Cristo? Pregúntese, ¿estoy discerniendo bien el cuerpo de Cristo? ¿Qué es discernir? Entender. ¿Qué es discernir? No tomar por común el sacrificio de Cristo. No tener en poco el sacrificio de Cristo. Tengo discernimiento de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia. Amados hermanos, a veces uno habla con creyentes que se refieren de la iglesia como una cosa vana, como una cosa que no tiene valor. Se refieren de la iglesia como que no es importante la iglesia, como que mejor no me congrego, como que aquí mismo en mi casa yo puedo vivir mejor la vida creyente que con ustedes allá. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Eso es tener en poco el cuerpo de Cristo. Para mí es tan importante estar dentro y entre ustedes como lo es para este dedo estar pegado en mi mano. Si este dedo es quitado de mi mano, ¿qué pasa? Se muere.
Se muere. Pero algunos creen que no congregarse, que no tener comunión, que no amar a los hermanos y hasta hablan de manera despectiva de los creyentes, eso está bien y eso no está bien. Eso es no tener discernimiento del cuerpo de Cristo, no darle el valor al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es tan importante como lo es la cabeza. Cristo es importante, su cuerpo es importante, hay una unión, hay una integración entre el cuerpo y la cabeza. Estamos unidos a Cristo. Por eso hay que tener discernimiento de que yo debo estar con mis hermanos en perfecta comunión. Otra pregunta, hermanos. ¿Hay algo que debo arreglar? ¿Hay algo pendiente por ahí que debo arreglar? De pronto confesar a Dios para tener completa libertad en mi corazón. ¿Hay algo que debo arreglar con algún hermano? ¿Alguna incomodidad? ¿Alguna discusión? ¿Algún distanciamiento con mi hermano? Como a veces pensamos, ¿no? De lejitos se ve más bonito. Con el hermano no. Si hay un sentimiento así, yo debo arreglar esa diferencia. Debo estar en perfecta comunión con mi hermano y lo que no esté bien, debo arreglarlo lo más pronto posible. Hace muchos años, alguien se incomodó conmigo y yo no era consciente. Yo no era consciente de esa incomodidad. Y yo seguía muy cínico, porque como no era consciente, pues yo seguía normal. Y eso parece ser cínico, ¿no? Pero yo no lo estaba haciendo a propósito. Yo no sabía que el hermano se había incomodado conmigo. Al cabo de 2 años, estalló, explotó y arremetió conmigo con dureza. Y yo quedé, como decimos ahí, como estampillado, ¿no? O sea, y yo no lo creía. ¿Esto es conmigo? Entonces, terminada la, la reunión donde estábamos, yo me acerqué al hermano y le dije, hermano, regálame unos minuticos. Yo necesito que hablemos. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Por qué? O sea, de verdad. Y entonces él automáticamente me sacó, como decimos, en cara todo lo que de mí le había incomodado hacía más de 2 años atrás. Yo le dije, hermano, ¿y usted por qué se guardó todo esto durante 2 años? Así no es. Uno no debe guardar nada. Y hay un ejemplo bíblico, hermanos. Amnón abusó de Tamar y su hermano Absalón guardó en su corazón ese enojo. Y al cabo del tiempo, pasado un buen tiempo, cuando estaba Amnón muy tranquilo, gozándose, disfrutando de una reunión familiar, Absalón le dijo a unos, en términos de hoy, a unos sicarios, a unos siervos suyos, cuando Amnón esté alegre por el vino, o sea, cuando esté contento, mátenlo. Y así liberó toda su ira y toda su venganza a Absalón contra su hermano. 2 años es demasiado. 1 año es demasiado. 6 meses es demasiado. 1 mes es demasiado. Una semana es demasiado. Un día puede ser demasiado. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Si tienes algo contra tu hermano, ve, automáticamente ve y búscalo, estando tú y él solo, y arréglate con él. Eso es lo que la Escritura nos manda. Hermanos, ese día me dio tristeza que ese hermano hubiera guardado 2 años enojo conmigo. Le pedí perdón. Perdóneme, hermano. Yo en ningún momento tuve la intención de ofenderlo. Perdóneme. Pero las cosas quedaron igual. Yo me fui muy triste. Luego pasaron 11 años
Después pasaron 11 años y me volví a encontrar con ese hermano. Y lo volví a llamar. Y le dije, hermano, yo insisto en que aquella incomodidad que usted tuvo conmigo hace muchos años todavía no se ha arreglado. Hermano, yo necesito saber que usted me ha perdonado por lo que haya sido. Y entonces, para ese momento, ya Dios había obrado de manera distinta en el corazón de ese hermano en la fe. Y me dijo, pastor, ¿usted me pide perdón a mí por eso? Sí, porque usted ha estado enojado conmigo. No, pastor. Quien debería pedir perdón soy yo. Nunca debía haberle guardado enojo a usted. Lo que usted hizo no ameritaba para eso. Fue una inmadurez mía. Yo me comporté como un niño. Perdóneme usted a mí. Y me abrazó. Y adivine qué. Claro, descansamos. Yo descansé. Él descansó. ¿Lloramos? Ah, porque eso sí. Pedir perdón es cosa macha. Porque hay que doblegar el orgullo. Porque hay que ir. Y haya llorado por lo que haya llorado, pero lloramos y nos reconciliamos y hoy día, gracias a Dios, hay completa libertad en mi corazón. Donde lo encuentro lo puedo saludar con toda sinceridad, no sabiendo que Él está enojado conmigo. Hermanos, no podemos guardarnos enojo entre nosotros, no podemos estar distantes entre nosotros. Somos creyentes, somos miembros de un mismo cuerpo y por causa del Señor debemos estar en paz con todos. Y por causa de nosotros mismos, para que Dios no nos trate con disciplina, debemos estar en paz con todos. Hay que estar agradecidos, hermanos, aun cuando Dios nos disciplina, porque Dios lo hace por amor y con el propósito de corregirnos para que no sigamos viviendo a nuestro antojo, a nuestra manera, sino para que lo hagamos a la manera del Señor. Vamos a orar. Y en esta oración, haga como quien lava tripas, por favor. ¿Recuerda cómo es? No piense, no piense en nadie más, sino en usted. Introdúzcase dentro de sí mismo y dígale, Señor, examíname. Señor, si hay algo estorbándome en que pueda, Señor, disfrutar mi relación contigo y deba confesarlo, sácalo a la luz, ponlo en mi corazón, Señor. Tú lo conoces porque necesito confesión ahora. Señor, si hay alguna dificultad, incomodidad, problema con uno de mis hermanos en la fe, Señor, dame el valor de humillarme delante de ti, Señor, e ir a buscar a mi hermano y ponerme a cuentas con él, porque no puedo participar de manera indigna, no puedo tener en poco tu cuerpo y tu sangre, no puedo tener en poco a mis hermanos. Ayúdame, Señor, a estar en paz contigo y con todos mis semejantes. Dios, tú examinaste el corazón del salmista. Y también, Señor, aquel día cuando el rey David se resistía a reconocer su pecado y confesarlo, Señor, tú enviaste a aquel buen hombre, el profeta Natán, para que le amonestara. Y después de haberle amonestado, reconoció su pecado y lo confesó. Y entonces fue un hombre bienaventurado cuando dijo,
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Señor, permítenos ser bienaventurados cada día, Señor, a vivir felices, dichosos delante de ti, sabiendo que tú has perdonado nuestras transgresiones y que estamos en paz contigo y con nuestros semejantes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, para que podamos doblegar nuestra soberbia, nuestro orgullo. Ayúdanos para que podamos humillarnos, Señor, delante de ti y delante de nuestros hermanos, Señor. Hay virtud en aquel que se humilla porque tú le exaltarás. Pero también, Señor, hay tristeza en aquel que se enaltece porque tú lo humillarás, Señor. Y entonces será duro, será difícil. Ayúdanos, Señor, a vivir dócilmente, oh Dios, delante de tu presencia. Mis hermanos en este momento están revisando, Señor, en su interior sus corazones y sus pensamientos. Ayuda a cada uno, oh Dios, para que todos vivamos delante de ti dignamente. Y para que en este momento, Señor, cuando vamos a participar del pan y de la copa, lo hagamos también dignamente, dándote a ti la honra y el honor. En el nombre de Cristo oramos con gratitud. Amén y amén.